Es que la edad tiene que ver con tus años de vida. Y esa es biología. Esa es genética. Con eso no te metes. La juventud tiene que ver con la manera en que vos entendés el mundo, con la manera en que vos interpretás el mundo, con la manera en que vos te haces parte de ese mundo. ¿Cuán oxigenada es tu manera de entender el mundo? ¿Cuán fresca es tu manera de entenderlo? ¿Cuánto optimismo histórico hay en esa manera de entender el mundo? Eso es lo que se llama juventud. Puede haber un muchacho que tenga 20 años que ya haya perdido, que no vive la realidad, o que no entienda la realidad, o que no piense que la realidad es con el espleto del... Y que vos no te puedes apartar de la realidad, porque si no te va a arrollar. Esa es la juventud. Por favor, partamos de eso. Segunda cosa, la realidad. Cuidado como vos pensás que la realidad es el conjunto de cosas que te rodean. No. Realidad es todo aquello que se resiste. Todo aquello que se resiste. Es decir, la realidad es la capacidad que tienen las cosas de conservar autonomía o independencia con respecto a lo que vos pensás de ellas. Esto quiere decir que las cosas no son como las pensás. Tampoco las cosas son como son. No, no es cierto. Las cosas son como son y cómo podrían ser. Mira qué riqueza. Porque si vos te quedás pensando en que las cosas son como son, entonces este mundo no cambia. Simplemente las cosas son como son. Y eso es cierto. Pero además son como podrían ser. Es decir, siempre aparece el ser humano como sujeto capaz de enfrentarse a la realidad y de negarlas. Negar la realidad. Vivimos en un mundo sin seguridad para los seres humanos, pero con plena seguridad para las empresas transnacionales. Pero es otra cosa. El gobierno es lo que cambia cada 5 años. El Estado no cambia cada 5 años. No. Además, está prohibido cambiar al Estado. Te lo prohíbe la Constitución. El artículo 248, inciso cuarto, te dice: en ningún caso podrá reformarse lo que tiene que ver con el gobierno y sistema de gobierno. Lo dice la Constitución de manera pelada. Entonces, el Estado es otra cosa. Desaparece el Estado. ¿Y quién rige la vida en una sociedad como la tuya? El mercado. ¿Te has dado cuenta que para el mercado hoy ya no sos ciudadano, sino que sos consumidor? Mira cómo está. Ahora, en la medida en que vos seas consumidor, perdés humanidad. Perdés humanidad. Y perdés humanidad porque el consumidor es el que adquiere lo que desea y no lo que necesita. Mira qué delicado. Pero además el consumidor es consumidor porque su valor depende de las cosas que tiene. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Se oye muy fuerte, a ver, ¿cómo están? A ver, espero que lo que platiquemos aquí les ayude a tener una cosa que aman ustedes muy fuertemente. ¿Cómo se llama eso que van a obtener después de participar en este foro? Se llama nota porque están haciendo un reporte seguramente. Lo veo escribiendo y eso es bueno. A ver, en primer lugar agradecer a los organizadores de este foro la oportunidad que nos dan de venir a conversar
sociedad no esté presente. Y como aquí de lo que se trata es de aportar soluciones, el camino para la búsqueda de soluciones pasa por las causas. Es imposible pensar que uno va a poder ofrecer soluciones si no sabe cuáles son las causas. Y por supuesto que vamos a hablar de cómo resolver los problemas aquí, en la casa de todos donde vivimos en El Salvador. Vamos a dedicar tiempo a eso que nos preocupa, porque ya no nos sentimos seguros ni en la casa, ni en la calle. Cuando vamos en el bus y entramos, estamos viendo aquel asiento donde hay alguien que tenga la cara del menos tipo de delincuente o de la forma en que vamos a escapar cuando buscamos amenaza de ser aceptados en el bus. Entonces la inseguridad, la delincuencia son fenómenos presentes permanentemente en la vida de todos. ¿Cuáles son las causas? Hay causas estructurales. Al fondo, lo que explica que vivamos en esta situación de inseguridad y de violencia es la desigualdad que históricamente ha vivido la sociedad salvadoreña. Y la generación responsable que va a tener el poder en todas sus manifestaciones. Ya no, dentro de 20 años creo que ya no vamos a estar ya en circulación. Todo esto es muy interesante porque generalmente en las universidades, tal vez los profesores no enfocan la enseñanza desde el punto de vista que ahora con las generaciones de jóvenes hay que hacer un diálogo intergeneracional. En mi caso, quisiera compartir algunas ideas del origen histórico de la cultura de violencia. Porque nosotros fuimos partícipes de 20 años de guerra, por lo tanto, tenemos alguna responsabilidad. Y fíjense que a mí se me ocurría que primera solución estructural para este problema de la violencia es comenzar con una reforma educativa profunda en la educación superior y otra más profunda en las escuelas y institutos. Es decir, realmente no es un problema solo de seguridad pública, es un problema de cultura. Y comienzo por ahí. Yo me he educado, y no sé si ustedes, pero comparto esta visión. Yo me he educado en la cultura demográfica, que quiere decir que las parejas pueden tener los hijos que ellos quieran, las parejas pueden tener los hijos que Dios les envía. Esto fue generando una cultura de crecimiento desordenado de la población, tomando en cuenta que el país es un país pequeño. Entonces lo que fue ocurriendo es que en la zona metropolitana, por ejemplo, vivimos el 35% de la población, que es como un décimo porcentaje del territorio nacional. ¿Esto qué quiere decir? Que la cultura de crecimiento desordenado de la población nos comenzó a educar a vivir en hacinamiento en las casas, en los mesones, el tráfico hacinado de la capital, es decir, todos los hacinamientos que usted se pueda imaginar, hasta tal grado, por ejemplo, que la Universidad de Salvador, por el grado de crecimiento desordenado de la población, tiene que aceptar, tiene presión social y tiene que aceptar, por ejemplo, que entren alumnos que han tenido menos de 5 en la nota de ingreso. En los niveles que yo la conocemos, siempre las sociedades humanas son violentas. Todos los seres humanos somos violentos. La diferencia entre uno y otro, como muy bien lo dice Eric Fromm, es la diferencia en el mecanismo del disparo.
crisis de la clase dominante, crisis de la clase gobernante. Se hunde la sociedad, se hunde la sociedad. Los seres humanos postrados por la anomia. Y la sociedad como sociedad aquejado por el precariado, que es un fenómeno estructural. Nicaragua no tiene ese problema. No. Por eso vos ves el mundo social diferente. Incluso Nicaragua tiene mayor producción intelectual, producción de pensamiento abstracto. Y así nosotros lo tenemos. Es decir, la violencia y la ausencia de seguridad tienen ese caldo de cultivo humano que lo explica. Del arte, de la cultura, de los deportes, posibilitar que con los recursos que tengamos en las escuelas hay experiencias significativas de escuelas abiertas que los domingos y los sábados no son ocupadas por los estudiantes que regularmente hacen sus conocimientos en el aula, sino que las escuelas se abren para que toda la población llegue a la escuela y puedan ahí organizar actividades creativas. Entonces, el componente de solución pasa por convertir al municipio y a la ciudad en una ciudad inteligente, en una ciudad generadora de empleo, en una ciudad que pueda ser capaz de generar armonía sobre la base de las creencias, las costumbres, las tradiciones nos lleven a que resolvamos los conflictos de manera pacífica. Los expositores han tocado distintos aspectos de la profundidad de la crisis, del poder, crisis del ejercicio del poder, crisis del modelo, ¿cómo no? Y crisis del sistema. En nuestra sociedad hay que cambiar el modelo, pero fundamentalmente el sistema. Claro que hay que cambiar el sistema. Sistema político y sistema económico. Claro. Fíjate que la Constitución te impide hacer eso. Mira qué tramposas. Es que se basan en que nosotros no leemos la Constitución. Pensamos que la Constitución es cosa de los abogados. No, no. Allí te cierran el camino para que cambies el sistema. Hay que cambiar el sistema. Hay que construir una nueva economía. ¿Y qué tipo de economía? Aquella economía que sea para todos, que asegure a todos dignidad, salud, trabajo, diferente a la economía actual. Si vos le preguntás a los banqueros cómo está el negocio, brillante. ¿Y los banqueros tienen dificultades? No. Mira qué economía más rara. Si le preguntás a las transnacionales cómo está su economía, las transnacionales están en el paraíso. Pero si le preguntás a un profesional salvadoreño cómo está su trabajo, nada, perdiendo dignidad, perdiendo espacio y perdiendo profesionalidad. Entonces, una nueva